Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio de Domingo, en esta ocasión celebrando ya el tercer domingo de Pascua, del ciclo C del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Juan. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 21, versículos 1 al 14. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a la tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos celebrando con gran alegría, con grande gozo, el tiempo de Pascua. Estamos ya ahora celebrando el tercer domingo de Pascua. Y como acabamos de escuchar, nos presenta el Evangelio de San Juan una nueva aparición de Jesús a sus discípulos. Dice el Evangelio que Jesús se les apareció otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Los discípulos habían vuelto a Galilea, allá donde todo comenzó, allá donde Jesús los llamó. Recuerden que Jesús había muerto en Jerusalén, es decir, en la región de Judea. Pues ahora los discípulos han vuelto a la región de Galilea, junto al lago de Tiberíades. Y los discípulos se habían ido a pescar. Nos dice el Evangelio que estaban juntos Simón Pedro, Tomás, los hijos de Zebedeo. Y entonces Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Parece pues que es un momento en el que los discípulos no saben qué hacer. No saben si volver a sus antiguas ocupaciones, pero ciertamente pues no pueden vivir de aire y tienen necesidad de ir a pescar. Van a pescar. Dice entonces el Evangelio que salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. El Evangelio insiste: los discípulos fueron a pescar, y claro, los pescadores generalmente pescan de noche, que es cuando las aguas están quietas y los peces salen a la superficie. Pero el Evangelio de alguna forma nos está sugiriendo que los discípulos han ido a pescar de noche. Eso significa sin luz, sin la luz de Cristo, sin la luz de Cristo. Y por tanto, si no hay luz, si no tienen la luz de Cristo, no pueden tener éxito. Dice el Evangelio que no pescaron nada, pero cuando estaba amaneciendo, Jesús se les apareció en la orilla. Claro, ellos no lo reconocieron. Y Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. ¿Quién es este extraño? ¿Quién es este intruso? ¿Quién es este advenedizo que llega de pronto y da instrucciones a los discípulos? Los discípulos presintieron algo. No reconocían a Jesús, pero presintieron algo. Aquel desconocido les daba órdenes como cuando Jesús estaba con ellos. Entonces hicieron como Jesús les dijo. Echaron la red a la derecha de la barca
Y dice el Evangelio que ya no podían jalar la red por tantos pescados. Es decir, la pesca milagrosa después de la resurrección. Un acontecimiento narrado por el Evangelio de San Juan. La diferencia entre ir a pescar sin Jesús e ir a pescar con Jesús. Sin Jesús no obtuvieron nada, con Jesús obtienen una pesca abundante. Y dice entonces el Evangelio que el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. Claro, es la intuición del corazón, que brota después de haber visto un milagro. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los pescadores se quitaban su traje habitual para ir a pescar. Pedro, impetuoso, no esperó que la barca llegara a la orilla. Él se arrojó al agua para llegar nadando. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les había preparado el almuerzo. Jesús estaba haciéndola ahora de anfitrión. Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar, les dijo. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Esto, de alguna forma, el evangelista lo está afirmando para ponerlo en correspondencia con aquella expresión de Jesús: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Porque efectivamente este pasaje tiene que ver con esa llamada de Jesús a Pedro y a los demás. Una red repleta de pescados grandes. Con la ayuda de Jesús pueden lograrlo. Y eran 153 peces, dice el Evangelio. Los estudiosos de la Escritura, y especialmente los comentaristas más antiguos, dicen que en aquel entonces eran 153 especies de peces las que había en el mar, o las que eran identificadas por los estudiosos de esta materia. Por tanto, lo que quiere decir esta pesca es que los discípulos han pescado de todo tipo de peces, de todo tipo de peces. Es decir, porque la red es la acción evangelizadora de la iglesia que es dirigida a todos los hombres. Y todos caben en ella. Y todos pueden ser atrapados por ella. La acción de la iglesia que es ciertamente querida por Dios, que es mandada por Jesús. Y dice el Evangelio que eran tantos los peces que no se rompió la red. Evidentemente, porque la red es la iglesia, la red es el reino que Dios ha querido establecer para los hombres. Luego les dijo: vengan a almorzar. Y ninguno de ellos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Y estos gestos recuerdan la multiplicación de los panes, recuerdan la última cena, recuerdan la celebración de la Pascua que los discípulos llevaron a cabo junto a Jesús. Y dice el Evangelio que esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Estas apariciones del resucitado van a contribuir a que los apóstoles, como escuchamos a Pedro en el libro de los Hechos, puedan afirmar con tanta firmeza y claridad: nosotros hemos comido con Él. Nosotros somos testigos de esto. Y por eso debemos anunciarlo. Quien ha conocido a Jesús, quien se ha encontrado con Jesús, quien ha visto a Jesús resucitado, se convierte en su testigo. Nosotros somos testigos de Jesús, en la medida en que vamos y anunciamos al mundo que Jesús está vivo. Y eso lo hacemos con nuestras palabras y con nuestras obras. Estamos comprometidos a hacerlo. Como creyentes, como cristianos, no solamente la fe que profesamos con los labios, con el corazón, con la mente, sino la fe que anunciamos a través de la vida, de las acciones concretas. De esa manera estamos manifestando al mundo que Jesús está vivo, que Jesús ha resucitado. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.